Aquella noche, el Vaticano no concilió el sueño y los sucesos dentro de sus muros jamás fueron documentados de forma oficial. El Palacio Apostólico, que debía ser el núcleo de la fe, latía de temor. Los guardias fueron retirados de sus posiciones sin ninguna explicación. Las cámaras se apagaron. El aire olía a incienso y a conspiración. El Papa León XIV lo desconocía, pero esa quedaría grabada en la historia como la más lúgubre de su pontificado. Entró creyendo en el diálogo. Encontró un juicio. La puerta de madera estaba asegurada con llave, no por protección, sino para evitar que alguien huyera. No se pronunció ningún su santidad, solo miradas gélidas y un silencio que gritaba. Estaba solo. Las vestiduras escarlatas de los cardenales ya no simbolizaban la fe, sino la sangre simbólica de un papa a punto de ser traicionado. El humo del incienso ocultaba el aroma de la conspiración. Uno de ellos sostenía un documento. Otro evitaba la mirada del pontífice. Había algo escrito con letras doradas: renuncia. Y en ese instante, el Papa comprendió que el enemigo no estaba fuera de la Iglesia, sino sentado a su mesa. Querido amigo fiel, únete a nuestra comunidad haciendo clic en el botón rojo de suscripción que ves abajo, desde tu móvil u ordenador. Deja un comentario apoyando a nuestro Papa para que, juntos, podamos rezar por su vida. Que la gracia y la paz del Señor te acompañen, y que la fe que reside en ti sea una luz en la oscuridad del mundo. Frente al cardenal, Sara tenía un libro abierto, aunque lo apretaba con fuerza, como si intentara mantener el equilibrio en medio de la tensión. El cardenal Burke permanecía rígido, tamborileando con los dedos sobre la mesa con impaciencia. Tegel, en cambio, miraba fijamente su rosario, murmurando oraciones en un susurro apenas audible. Fue entonces cuando la voz del Papa, profunda y firme, quebró el silencio. ¿Por qué me han traído de este modo, con las puertas cerradas y la cabeza baja? Burke se inclinó hacia adelante con voz seca. Santo Padre, seguimos siendo sus siervos, pero esta noche debemos hablar como guardianes de la Iglesia. Los rumores no se limitan a estos muros. Se extienden por toda Roma. La duda empieza a crecer entre los fieles. El Papa entrecerró los ojos. ¿Dudas sobre qué?, respondió. Sara, con voz temblorosa pero cargada, dijo, en tu liderazgo. Eres el pastor que la Iglesia necesita ahora mismo. Las palabras resonaron como hierro frío. El Papa se puso de pie, con el crucifijo en la mano brillando a la luz vacilante de las lámparas. Hablas como si la cátedra de Pedro pudiera pesarse como el oro, como si fuera un objeto que se pudiera tomar o regalar a voluntad. Tegel levantó la cabeza con expresión de dolor. Santo Padre, no es por elección, es por necesidad. La Iglesia tiembla, el mundo observa. Muchos creen que ya no puede soportar este peso. La voz del Papa resonó por toda la sala, potente como un trueno. ¿Y qué quieren que haga? Los cardenales intercambiaron miradas incómodas. Fue Burke quien finalmente habló, con palabras afiladas como una navaja. Debe dimitir. Dimita con dignidad o será juzgado. Un murmullo recorrió la sala. Sara apretó el libro contra su pecho en una oración frenética, mientras Tegel cerraba los ojos y una lágrima se le escapaba del rostro. El Papa permanecía erguido, pálido, aunque sus ojos ardían en llamas. Levantó lentamente el crucifijo y su voz resonó por toda la cámara, clara como un trueno. Que Cristo mismo decida si debo quedarme, pues no fui elegido por ustedes, sino por el cielo. En ese momento, las lámparas parpadearon violentamente y el humo del incienso se retorció formando un trono vacío en el techo pintado. Los cardenales se quedaron paralizados. Nadie se atrevió a decir palabra. De la puerta cerrada llegó un sonido inesperado. 3 golpes fuertes, repetidos en el silencio, como mazos. Las cabezas se volvieron hacia la entrada, palideciendo. Nadie pidió abrir, nadie llamó. El Papa apretaba con fuerza su crucifijo con la mirada penetrante. ¿Alguno de ustedes llamó a alguien más? Berg golpeó la mesa con la mano abierta, desafiante. No llamamos a nadie. La puerta estaba cerrada cuando entraron. El Papa entrecerró los ojos. ¿Quién llama, entonces? El sonido regresó. 3 golpes más lentos que parecían coincidir con los latidos acelerados de todos los presentes. El incienso empezó a arremolinarse hacia la puerta como atraído por el ritmo. Sara abrazó su breviario, murmurando un salmo.
Domine, líbranos del mal. El Papa dio un paso al frente, rozando el mármol con su túnica blanca, y se detuvo frente a la puerta. Levantó su crucifijo, cuya plata relucía bajo las luces parpadeantes. Si vienes de Dios, entra en paz. Si no, retírate en silencio. No hubo respuesta. Un golpe más, fuerte y contundente, como el mazo de un juez al dictar sentencia. Luego, silencio absoluto. La tensión se rompió con la voz áspera de Burke. Santo Padre, no es momento para acertijos. El problema es obvio. Su papado ha roto la unidad. Si no renuncia, ¿qué haremos? El Papa se giró vigorosamente, levantando el reluciente crucifijo. Hablas como si el trono de Pedro te perteneciera, como si el cielo se inclinara ante tu voto. Pero debes saber esto, no abandonaré al rebaño solo porque los pasillos de mármol resuenen con susurros. Tegel levantó la cabeza. Su voz era entrecortada, pero sincera. No son solo rumores, Santo Padre, circulan cartas entre los fieles. Hablan de división, de duda. Muchos creen que no fue elegido. El Papa bajó la voz, lleno de tristeza. ¿Y tú, Luis, también lo crees?, preguntó. Tegel, temblando, sin responder. Las lámparas volvieron a parpadear, dirigiendo sus llamas hacia la puerta. El cerrojo se abrió con un clic resonando por toda la habitación. Los cardenales se pusieron en pie, alarmados. El rostro de Burke palideció. Sara se sumergió en la oración. Tegel se aferró al rosario hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La puerta se abrió lentamente, revelando solo oscuridad. El Papa dio un paso al frente con el crucifijo en alto y su voz resonando solemnemente. Parece como si el mismísimo cielo hubiera entrado en vuestro consejo. Veamos qué trono pretende ocupar. Las lámparas brillaban con fuerza. Cuando se apagó la luz, la silla del Papa a la cabecera de la mesa ya no estaba vacía. Un sobresellado reposaba sobre ella. Los cardenales permanecieron inmóviles con la mirada fija en el objeto. El pergamino estaba amarillento, con los bordes deshilachados y sellado con un cordón rojo. El sello no pertenecía al Vaticano ni a ninguna autoridad conocida. Era más tosco, más antiguo, como si lo hubiera marcado una mano desconocida para los sellos oficiales. La respiración del Papa se hizo más lenta. Miró a los cardenales. Su crucifijo brillaba tenuemente en su mano. ¿Quién de ustedes puso esto aquí? Nadie respondió. Berg rompió el silencio. Apareció al abrirse la puerta. Lo vio, Santo Padre, nadie lo tocó. Entonces no fue puesto ahí por manos humanas, susurró Sara, pálida. El Papa se acercó a la silla, rozando el mármol con su hábito, y recogió el sobre. Estaba caliente, como si ardiera en sus manos. Lo levantó en el aire y proclamó, ya fuera desde el cielo o desde el abismo, que sus palabras serían reveladas a todos. Rompió la cera. El pergamino se desenrolló con un crujido, como si se resistiera a la lectura. Sus ojos recorrieron las líneas y poco a poco el color desapareció de su rostro. Empezó a leer en voz alta, lentamente. Ya has permanecido quieto suficiente tiempo. El pastor lleva un peso insoportable. El rebaño se dispersa. Desciende o serás destruido. Un suspiro colectivo recorrió la mesa. Sara apretó el breviario contra su pecho. Sus oraciones vibraban como un hilo tembloroso. Teel bajó la cabeza hasta casi tocar el respaldo de la silla con lágrimas en los ojos. Bark se puso rígido, con la mandíbula apretada como si estuviera agarrando un trozo de hierro. Eso es exactamente lo que dijimos, las mismas palabras. Con voz áspera e inquebrantable, añadió, Santo Padre, el cielo confirma lo que exigimos. El Papa golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que el crucifijo rozara la madera. Y su voz retumbó como una orden. No insultes lo sagrado. ¿Te atreves a encadenar la voz del cielo a tus murmullos? Berg dio un paso al frente con el rostro feroz. Está usted ciego, Santo Padre, replicó. El mensaje es claro. Incluso lo invisible exige tu renuncia. Lo desafiarás. Los ojos del Papa brillaron. Desafiaré las sombras y las mentiras. No abandonaré la cátedra de Pedro por palabras sin origen. De inmediato, el pergamino que sostenía empezó a temblar, formándose nuevas letras en su superficie,
brillando como hierro fundido. La voz del pontífice vaciló mientras seguía la lectura. Al amanecer, la silla estará vacía. Los cardenales retrocedieron un paso. Sara se postró, profiriendo oraciones en voz alta que rebotaban desesperadamente en la piedra. Tegel murmuró horrorizado, vacío. Pero, ¿por voluntad de quién? Y añadió sin aliento, ¿por voluntad humana o divina? El Papa aferró el pergamino con fuerza. No es mío, nunca lo fue. Las lámparas parpadearon furiosamente y el incienso se elevó en espiral hacia el techo. En lo alto, la imagen de Cristo Juez parecía parpadear en las sombras. Por un instante, los ojos pintados se iluminaron con una tristeza casi húmeda. Al abrirse la puerta, se oyó un sonido sobrecogedor, el roce de una silla sobre el mármol, pero ni una sola silla en la cámara se movió. El crujido regresó, lento y pausado, como si alguien arrastrara madera pesada sobre piedra. Los cardenales se miraron fijamente, inmóviles. El Papa se giró hacia la puerta con el crucifijo en alto. Adelante, ordenó, y su voz resonó en el techo decorado con frescos. La fricción se intensificó. Algo invisible se movía por el mármol del salón contiguo. El ruido cesó. Luego, un golpe sordo, como si una silla se hubiera caído. La voz de Tegel tembló. Santo Padre, parece que se ha colocado un asiento. Burke apretó los labios en una línea sombría, o quizás un trono que reemplazara al suyo. El Papa se dirigió a la puerta. El crucifijo de plata brillaba bajo la luz parpadeante. Si esto es juicio, que quede claro. No me doblegaré ante los susurros de la oscuridad. Sara corrió hacia él, aferrando el breviario con sus manos delgadas como el papel. Santo Padre, por favor, espere. No pudo detenerlo. Era tarde. El pontífice cruzó el umbral. El pasillo que tenía delante era largo y oscuro, adornado con frescos de mártires y santos. En el centro, sin luz alguna, había una silla. No era el trono pontificio de bronce y esculturas, sino un humilde asiento de madera desgastada, con el paso del tiempo grabado en su superficie. Sobre ella, una tercera mesa. El Papa se acercó con pasos que resonaban como tambores en el silencio. Levantó el pergamino, frío como el hielo, quebradizo al tacto, con su cordón rojo casi polvoriento. Se dirigió a la cámara y lo colocó sobre la mesa ante los cardenales. Su rostro era como cera, su voz profunda. Aquí está la voz que busca juzgarme. Escuchemos sus palabras. Los cardenales se inclinaron hacia adelante. El Papa rompió la cinta y desenrolló el pergamino. La tinta ya brillaba tenuemente bajo la lámpara. Leyó claramente: un pastor en quien no se puede confiar deja de ser pastor. El rebaño se dispersa, otro espera en su lugar. Un murmullo recorrió la habitación. Sara se agarró el pecho, recitando salmos que sonaban como una letanía trémula. Tegel bajó la cabeza mientras las lágrimas caían silenciosamente. Los ojos de Burke brillaban, aunque su expresión seguía siendo dura. Eso es explícito, dijo con brusquedad. Santo Padre, hasta el cielo parece hablar. El Papa golpeó el pergamino sobre la mesa. El crucifijo tembló a su lado. Esto no es obra del cielo, declaró. Es un engaño que ha traspasado estas paredes. Si lo confundes con algo divino, estás ciego. El papel vibró en sus manos y de nuevo comenzaron a formarse letras brillantes en la página. Al amanecer sabrás si estoy ciego. Las lámparas ardían con furia, proyectando largas sombras sobre los frescos. De una rendija bajo la mesa se oyó un golpe fuerte, lento y definitivo. 1, 2, 3. El Papa levantó el crucifijo con todas sus fuerzas y declaró: que venga el juicio. Entonces, con un estruendo ensordecedor, la silla papal, el auténtico trono de bronce, empezó a temblar. El rugido se hizo más fuerte, levantando polvo como humo del mármol. El trono gimió como si soportara un peso mayor que la propia piedra. Los cardenales retrocedieron aterrorizados, con sus capas barriendo el suelo. Sara apretó su breviario contra el pecho, alzando la voz en un salmo entrecortado. La voz de Burke atravesó el estruendo como una orden. Santo Padre, apártate. Si te quedas, la silla te devorará. No provoques el juicio del cielo. Pero el Papa León XIV se mantuvo firme ante el trono con el crucifijo en alto, el rostro pálido, pero firme en su resolución.
No abandonaré la cátedra de Pedro. Si el juicio recae sobre mí, que recaiga sobre mí. Es mejor que yo caiga a que la iglesia se derrumbe, dijo con voz temblorosa y firme. Teguel cayó de rodillas con lágrimas corriendo por su rostro y el rosario temblando en sus manos. Santo Padre, por favor, arrodíllese ante el tribunal antes de que llegue el juicio. Reza como Pedro, que el orgullo no te detenga, imploró Teguel. Pero la determinación del Papa no flaqueó. Se acercó al asiento, apoyó la mano en el reposabrazos y habló con una voz que resonó en la sala como un rayo. Este asiento no te pertenece ni puede ser reclamado por manos humanas. Solo Cristo puede dártelo y quitártelo. El rugido se hizo más fuerte y el suelo crujió bajo la silla. Una luz aterradora y a la vez magnífica emergió de las profundidades, bañando los frescos con un resplandor dorado que cegó brevemente a los presentes. Los cardenales se cubrieron los ojos y profirieron gritos que llenaron la sala. El Papa alzó el crucifijo sobre el asiento oscilante. Su voz se quebró de angustia, pero atravesó el ruido. Señor, si estoy ciego, ábreme los ojos. Si soy indigno, échame abajo. Pero si eso es mentira, demuéstrame la verdad ahora. La silla se sacudió violentamente. Sus patas se levantaron ligeramente del suelo como si las tirara una mano invisible. El crucifijo en la mano del Papa titiló con una luz tenue. Entonces, de repente, el rugido cesó. La silla se reclinó contra el mármol, aún temblando, pero inmóvil. Los cardenales jadearon, respirando con dificultad. Burke fue el primero en hablar en tono bajo y áspero. Hoy se le perdona, Santo Padre, pero la profecía no ha sido silenciada. Las palabras permanecieron. Quedaron escritas con un peso imposible de ignorar. Al amanecer la silla estará vacía. El Papa se giró lentamente con los ojos llenos de tristeza y desafío. Que amanezca entonces, proclamó, si el cielo desea mi ausencia, no me opondré. Pero si es la mentira la que habla, no resistirá a Cristo. Las lámparas parpadearon y las sombras se extendieron como espectros por el techo decorado con frescos. Por un instante, la figura pintada de Cristo en lo alto pareció alzar la mano aún más, como si juzgara, y de repente el suelo tembló. El temblor no se originó bajo el trono papal, sino bajo la mesa de los cardenales. La madera tembló. Los pergaminos resbalaron y los vasos se hicieron añicos contra el mármol. Los prelados retrocedieron pálidos. Sara exclamó aterrorizada, ya no busca la silla, nos busca a nosotras. El suelo se abrió con un rugido y de las profundidades brotó una luz llameante como fuego líquido. Ascendiendo lentamente, emergió una nueva concha como ninguna otra. El hilo era negro y brillaba tenuemente bajo el resplandor dorado. Cayó sobre la mesa con un golpe sordo, esparciendo polvo y hojas. Nadie se movió. El Papa fue el primero en dar un paso al frente con su crucifijo brillando bajo la luz parpadeante. Tocó la cuerda, estaba más fría que el mármol, más fría que la piedra. La levantó lentamente, mostrándosela a todos. Esto no es para mí, dijo solemnemente. No fue puesto en la silla, sino ante ustedes. Es un juicio contra los pastores que cuestionan a sus pastores. Su mirada recorrió la hilera escarlata de sus consejeros. Burke se enderezó bruscamente. Habrán entonces, si nos condena, debemos escuchar. Sara susurró entre lágrimas, o quizás nos salve. El Papa rompió el vínculo. La cera negra explotó como un hueso roto, reverberando por la cámara. El pergamino se desplegó con una luz grisácea, como si estuviera escrito con ceniza y fuego. Le temblaban las manos al leer. El pastor no está solo. Quienes hablan en su contra llevan la negación en la boca. Baja o te echarán, no a él, sino a ti. El aire se dividió en un murmullo unánime. Sara dejó caer su breviario con el rostro demacrado y las manos temblorosas. Teguel bajó la cabeza con lágrimas corriendo por su rostro. Burke apretó los dientes con la voz rugiendo de rabia contenida. Mentiras. Este pergamino es veneno. Distorsiona el juicio y busca condenarnos. Somos consejeros, guardianes, no los acusados. Los ojos del Papa se oscurecieron. Iba. Sin embargo, las mismas palabras que me dijiste ahora se vuelven contra ti. Dime, eran ciertas cuando hirieron a tu pontífice, pero son falsas cuando te hieren a ti. El pergamino volvió a temblar en sus manos y nuevas y ardientes frases aparecieron en su superficie.
El Papa leyó con voz grave: al amanecer, ningún asiento quedará ocupado. La silla, la mesa, todo estará vacío. Los cardenales retrocedieron aterrorizados. La cámara pareció encogerse. El fresco del techo crujió y empezó a caer polvo de yeso. Sara cayó de rodillas, gritando entre sollozos: «Ten piedad, Señor. Perdona a tus siervos». El suelo volvió a temblar, la luz estalló con violencia y el pergamino negro se desintegró en humo que se elevó, dejando una sola palabra grabada en la superficie de mármol: vacío. El Papa permaneció en silencio, apretando el crucifijo contra su pecho. Su mirada se deslizó sobre los cardenales, pálidos, temblorosos, destrozados. En voz baja y aguda, declaró: «Entonces parece que el cielo no solo me juzga a mí, sino también a ti». Las lámparas estallaron en destellos, alargando las sombras en los rostros. Una figura emergió de la penumbra, alta, coronada, sin rostro. Mientras flotaba sobre ellos, un sonido resonó. No provenía de la puerta ni del suelo, sino de la propia silla papal. 3 golpes lentos y finales resonaron desde el trono de Pedro, profundos y pausados, sacudiendo la mesa y los rosarios que habían caído sobre el mármol. Los cardenales se quedaron paralizados con la mirada fija en el asiento tembloroso. Nadie se atrevió a acercarse. Sara susurró en un latín aterrorizado: «Si te sientas en esa silla y Dios no lo quiere, te condenarás». Burke rompió el silencio con voz cortante: «Santo Padre, no te acerques más. Si ese asiento te condena, te devorará por completo». De Guel lloró, aferrado a su rosario como si fuera el último hilo entre la tierra y el cielo. «Santo Padre, arrodíllese si es necesario, pero no se siente». Pero León X no se detuvo. Sus lentos pasos resonaban en el mármol. El crucifijo brillaba a la luz y su túnica blanca ondeaba como impulsada por un viento invisible. Se miró las contusiones. Sus ojos reflejaban dolor y determinación. «Si he de ser juzgado, que sea aquí. No abandonaré la silla confiada a Pedro. Si he de ser rechazado, que sea ante mí». Apoyó la mano en el brazo del sillón. El trono crujió. Su armazón de bronce se sacudió violentamente. Fragmentos de yeso cayeron del techo. El suelo bajo la silla resplandecía con una luz dorada. Sara gritó: «Santo Padre, no». El Papa se hundió en su asiento. La cámara rugió. El suelo se partió. La luz brilló como un incendio. La silla tembló al borde del abismo invisible, pero él permaneció de pie. Sus manos se aferraban a los brazos del trono, el crucifijo apretado contra su pecho, sus labios profiriendo una oración desesperada. Los cardenales se cubrieron el rostro. Múltiples sombras danzaban sobre los frescos como figuras coronadas y sin rostro en un juicio interminable. Entonces, silencio. La luz se apagó. El suelo se cerró con un estruendo que sacudió la cámara. Todo permaneció en calma. El Papa abrió los ojos, seguía sentado, vivo. El crucifijo brillaba tenuemente. Los cardenales suspiraron, horrorizados y aliviados. Sara lloró desconsoladamente en la mesa. Tegel murmuró: «Quédate, quédate». Pero el rostro de Burke permaneció frío. O quizás el juicio apenas comenzaba, porque cuando el Papa se puso de pie, una marca oscura y redonda apareció en la espalda de su túnica blanca, como un sello de hierro. Sara la vio primero. Se llevó la mano a la boca con los labios temblorosos. «Santo Padre, tiene una marca». El Papa se giró, confundido, incapaz de verla. Los cardenales no podían apartar la vista de él. El signo latía, débil y firme, como un corazón vivo. Y mientras latía, el fresco de Cristo alzó aún más su mano pintada, ya no en señal de bendición, sino apuntando hacia abajo. El pontífice permaneció de pie, sosteniendo el crucifijo con ambas manos. No vio lo que los demás miraban, pero no podían apartar la vista de la placa. Sara se tambaleó hacia atrás y el breviario se le cayó de las manos. Con la voz quebrada, exclamó: «Santo Padre, hay una marca, un sello que no podemos entender». León entrecerró los ojos. «¿Una marca? ¿Qué marca? Habla claro». La voz de Burke era dura, vibrando con satisfacción contenida. «Es negro como la ceniza, redondo, deliberado. Golpea como si estuviera vivo. Santo Padre, no es una bendición, es un juicio».
Las lágrimas de Tegel caían como gritos silenciosos. Sus manos temblaban mientras apretaba el rosario contra su pecho. No, esto no tiene por qué ser una condena. Puede ser una prueba, una carga que debe soportar, dijo con la voz entrecortada. El Papa levantó el crucifijo en alto con voz resonante. No se dejen engañar por las sombras. No veo esa marca, pero siento su peso en el alma. Y si es juicio, ¿por qué sigo respirando? Si es condena, ¿por qué la silla no me derribó? Tronó el pontífice. Un profundo gemido se elevó del suelo, un temblor que recorrió el mármol. Las lámparas parpadearon violentamente y las llamas se inclinaron hacia él. Sara cayó de rodillas, rezando entre lágrimas. Parce, domine, parce populo tuo. El puño de Burke golpeó la mesa. Está claro. La profecía se ha cumplido. La silla permanece, pero el pastor está marcado. Debe dejar el cargo antes del amanecer. El Papa lo miró fijamente con los ojos centelleantes. Arrancarías a Pedro del trono, no porque el cielo lo exija, sino porque anhelas el poder. Burke retrocedió, pálido de ira. Lo que anhelo es orden, Santo Padre, y no puede haber orden bajo la sombra. La marca en su boca empezó a latir más rápido y su brillo se extendió por la tela. Teel se tapó la boca, horrorizado. Crece, se propaga. El Papa forcejeó desesperadamente, intentando ver lo que los demás miraban, pero solo pudo distinguir el blanco de su túnica. Su voz se quebró. Dime, ¿qué significa esto? Dilo en nombre de Dios. Nadie respondió. Entonces, dentro de la quemadura empezaron a formarse letras, como si hubieran sido grabadas a fuego en la tela. Los cardenales observaron horrorizados cómo se formaban las palabras, vacío a medianoche. La cámara se estremeció. El fresco de Cristo sobre el altar se quebró y una fina línea cruzó el rostro pintado. El polvo de yeso cayó sobre la mesa. Sara cayó al suelo, llorando desconsoladamente. Burke se alejó, murmurando con ira contenida. Esto es una condena. No podemos esperar al amanecer. Debe dimitir ya. Gritó Tegel, agarrando la túnica del Papa. Santo Padre, no haga esto. Si esto es un juicio, levantarse de la silla sería una auténtica negación. El Papa levantó el crucifijo con el sudor corriéndole por la cara y la voz atronadora. Si la medianoche me encuentra vacío, que Cristo me vacíe a mí, no a ti. El suelo se partió. Un viento abrasador sopló, apagando de repente todas las lámparas. En la oscuridad total, se oyó un chirrido agudo. La silla papal rozó el mármol. El sonido de la madera y el bronce rozando la piedra llenó el aire. El trono tembló y comenzó a deslizarse centímetro a centímetro hacia la fisura que brillaba como una herida abierta. El Papa se aferró a los brazos de su silla con el crucifijo apretado contra su pecho y su voz firme a pesar del temblor de la sala. Si la silla se cae, yo caigo con ella. No me moveré. Santo Padre, gritó Sara, avanzando de rodillas, cubierta de lágrimas y polvo, no confundas la terquedad con la fe, escapa mientras puedas. La voz de Burke se elevó con fuerza, con un toque de triunfo. ¿No lo ves? El mismísimo cielo te arrastra al abismo. Si no te rindes, te expulsarán a la fuerza. Los fosos de Tegel rasgaron el aire. Santo Padre, quédese, pero rece. No se resista al cielo. No resistan a Cristo. El suelo tembló con más fuerza. La luz estalló en destellos cegadores. La silla se inclinó con medio cuerpo suspendido en el vacío. Fragmentos de mármol cayeron del techo. El rostro del Papa estaba pálido, pero sus ojos ardían de determinación. Pedro huyó una vez y Cristo lo encontró en el camino. No huiré. Si lo encuentro, que esté aquí. Los cardenales gritaron cuando el trono se inclinó aún más, con las patas traseras colgando en el aire. La marca en las vestimentas del Papa brilló y las palabras brillaron con más fuerza, como un vacío a medianoche. Berk alzó la voz por encima del estruendo. Santo Padre, si se queda, nos condenará a todos. Dimita, dimita ahora. Y la silla aún podría salvarse. El Papa se giró, su crucifijo brillando en la tormenta de arena. Su voz resonó como un trueno, llena de dolor y desafío. No obedeceré tu orden. Solo Cristo puede vaciar esta silla. El suelo tembló en respuesta.
La silla se sacudió violentamente, lanzando al Papa contra su marco de bronce. Los cardenales gritaron, extendiendo las manos, pero estaban demasiado aterrorizados para acercarse. Luego, silencio. El trono se detuvo, balanceándose al borde del abismo, temblando como si se debatiera entre caer y permanecer. El suelo latía como un corazón, y desde dentro emergió una voz ronca que no era ni de hombre ni de ángel. A medianoche, la silla elegirá. Los cardenales cayeron de rodillas. Sus gritos resonaron por la cámara. Sara apretó la frente contra el suelo, sollozando profusamente. Burke permaneció rígido, dividido entre el miedo y la amarga satisfacción. Tegel se desplomó a los pies del Papa, aferrándose al trono tembloroso. El pontífice levantó el crucifijo y su voz entrecortada gritó hacia las profundidades luminosas, que la silla elija entonces. Si soy falso, que me derribe. Si soy sincero, que me guarde. El suelo se partió con un estruendo ensordecedor, pero no del todo. La silla flotaba en el borde, meciéndose suavemente. Y en ese momento, las campanas de la Basílica de San Pedro comenzaron a sonar. No marcaban las horas ni llamaban a la oración. Eran las campanas de medianoche, con un profundo gemido que perforaba los muros de mármol y se extendía por la dormida ciudad de Roma. Cada temblor sacudía la cámara, y con cada crujido el trono papal se balanceaba aún más, encaramado apenas al borde del abismo resplandeciente. Los cardenales aferraban sus rosarios con las voces ahogadas por la súplica, formando un coro frenético. Sara se postró en el suelo, interrumpiendo sus plegarias con sus labios carnosos. Burke permaneció rígido, con los puños apretados y la mirada fija en la silla, como si ya hubiera visto si la profecía se había cumplido. Tehel, desesperado, se aferró a la túnica del Papa, empapándola con sus lágrimas. El pontífice, inmóvil, sostenía en la mano el crucifijo débilmente resplandeciente. Su rostro estaba pálido, pero su voluntad no flaqueaba. Cada tañido de las campanas resonaba en su pecho, y sus labios murmuraban incansablemente: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Sonó la 12ª campana. El silencio invadió la cámara. Entonces, el suelo se estremeció y una luz cegadora irrumpió, tiñendo los frescos de un resplandor ardiente. La silla se sacudió violentamente. El bronce crujió como un trueno. Un grito se alzó entre los cardenales. El Papa se aferró a los brazos de la silla y su voz se elevó por encima del estruendo. «Si esto es juicio, lo acepto, pero no dejes que el rebaño se disperse. Golpéame si quieres, pero no a tu iglesia», exclamó con fuerza. El abismo respondió con un rugido ensordecedor. La silla se tambaleó hacia adelante, con las patas traseras buscando el vacío, mientras las delanteras se aferraban al mármol agrietado. Por un instante, flotó oscilando entre el cielo y el abismo. Luego, se detuvo. El suelo se cerró con un trueno, engullendo la luz. Cayó una lluvia de polvo, y el mármol ardió como santificado en la fisura sellada. El trono aterrizó de nuevo en tierra firme. El Papa permaneció sentado, vivo, sereno. Los cardenales rompieron a llorar, una mezcla de alivio y horror. Sara gritó: «¡Quédense!». La silla lo eligió. Tegel se desplomó, apoyando la frente contra el mármol con alivio. Solo Berg no lloró. Su rostro estaba pálido y su voz gélida. O tal vez la silla aún no se había decidido. Quizás solo lo perdonaría por un rato. El Papa se levantó lentamente, alzando el crucifijo. Su túnica estaba rasgada y cubierta de polvo, pero su voz era clara, con un matiz de tristeza y autoridad. La profecía habló vacía en el aire de medianoche. Y aún así, sigo ahí. Escúchame ahora, no me rendiré ni ante las sombras, ni ante los susurros, ni ante el miedo. Las lámparas parpadeaban débilmente, luchando contra la penumbra. En lo alto, el Cristo pintado parecía cobrar vida en la luz moribunda, con la mano aún alzada en silencio. El Papa se volvió hacia los cardenales y les dijo con gravedad: «Vayan y no le digan a nadie lo que vieron aquí. El mundo no está preparado para escuchar lo que dicen estas paredes». La cámara quedó en silencio. Nadie se atrevió a responder. Y mientras el Papa salía temblando de la sala, con el crucifijo apretado contra el pecho, uno de los cardenales volvió a ver la señal. La tenue marca negra que latía en su espalda, oculta a sus propios ojos. No había desaparecido, aún brillaba débilmente, como un corazón que aún latía.
Y ahora quiero invitarte a unirte a esta comunidad. Deja tu opinión en los comentarios y, si eres un verdadero cristiano, comparte este vídeo con 5 personas que ames y aprovecha para hacer clic en el vídeo que aparece en pantalla.